Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos no viajar a Canadá debido al creciente número de casos de la variante Omicron. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos elevó su recomendación de no viajar a Canadá a nivel 4, muy alto, pidiendo a sus ciudadanos evitar cualquier viaje no esencial al país. Esto a pesar de que Estados Unidos es el país con más decesos por COVID en todo el mundo. Pero aun cuando Canadá no se encuentra entre los primeros países con víctimas mortales por COVID, lo cierto es que los contagios con la nueva variante Omicron se encuentran fuera de control. Y es que en los últimos 40 días, Canadá documentó más casos de la nueva variante Omicron que todos los casos de COVID-19 durante el año 2020. Pero, ¿por qué hay tantos contagios por Omicron en Canadá si más del 80% de los canadienses ya están vacunados? ¿Qué tan efectivas son las vacunas que ha aplicado Canadá contra esta nueva variante? ¿Y por qué hay más restricciones con menos casos en Canadá que en Estados Unidos? En este video te lo voy a explicar. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. El vertiginoso ritmo de propagación de la variante Omicron ha batido récords en Canadá con más de 400,000 casos activos a la fecha de este video. La imparable propagación de casos de la variante Omicron en Canadá ha ocasionado que cada vez más provincias impongan nuevas restricciones de salud pública a medida que la pandemia supera la marca de los 2 millones. Restricciones que van desde cierre de negocios no esenciales, reducción de la capacidad de personas permitidas en espacios públicos e incluso hasta la imposición de un nuevo impuesto adicional que tendrán que pagar todos los que no estén vacunados en algunas zonas del país. Pero, ¿por qué Canadá tiene tantas restricciones y cierres de negocios, mientras que con muchísimos más casos activos, Estados Unidos permanece abierto casi en su normalidad? La respuesta es muy simple, porque en Canadá la salud es gratuita y a cargo del gobierno, y en Estados Unidos no. Y aunque este es un enorme beneficio para los canadienses, lo cierto es que al ser el gobierno quien provee la salud pública, los espacios son más limitados. Mientras que el sistema de salud privado de Estados Unidos proporciona más camas de hospital per cápita que el sistema de salud público canadiense. Y las consecuencias de la limitación de camas disponibles en Canadá está causando estragos en toda la economía en Ontario. Por ejemplo, los restaurantes, salas de conciertos y gimnasios permanecen cerrados, mientras que Quebec tiene un toque de queda a las 10 de la noche y prohibió los servicios religiosos en persona, mientras provincias como Columbia Británica han suspendido las bodas en interiores y las recepciones fúnebres. Los límites de la capacidad hospitalaria incluyen las unidades de cuidados intensivos. Mientras Estados Unidos tiene una cama de cuidados intensivos por cada 4,100 personas, Ontario tiene una cama de cuidados intensivos por cada 6,000 residentes. Pero por supuesto, mientras una cama de cuidados intensivos en Estados Unidos puede llevar a la quiebra hasta el más acaudalado, en Canadá es gratuita, pero con limitaciones que causan estragos. Sin duda, hay una enorme diferencia con respecto al manejo de la pandemia en ambos países, no solo por la capacidad hospitalaria, sino también por la importancia que se le da al sistema económico sobre la salud de las personas. Pero sin duda, la principal pregunta es ¿por qué hay tantos brotes de COVID en un país tan estricto con la vacunación como lo es Canadá? ¿Qué tan efectivas han sido entonces las vacunas contra esta nueva variante? Según estadísticas oficiales del gobierno de Canadá, de los 38 millones de habitantes que el país tiene, poco más de 2,5 millones de personas se han contagiado del virus a la fecha de este video, de los cuales 2,1 millones ya se han recuperado, mientras 404,000 siguen contagiados y 30,682 han fallecido por la pandemia. Y de todos ellos, el 76% de la población canadiense se encuentra totalmente vacunada.
¿Quiere decir esto que no han funcionado las vacunas? Según la Organización Mundial de la Salud, aunque la mayoría de las vacunas parecen no evitar la infección por la nueva variante Omicron, sí brindan una mayor protección contra los síntomas graves. Pero al parecer, no todas las vacunas son igual de eficaces contra la nueva variante. Según los expertos, para los ya vacunados, lo que se pierde primero es la protección contra la infección leve asintomática, y lo que se conserva mucho mejor es la protección contra la enfermedad grave y la muerte. Por eso, aunque Canadá tiene una de las tasas más altas de vacunación, la transmisión de la nueva variante sigue imparable. ¿Cuál es entonces el propósito de vacunarse si no se detiene la transmisión? El propósito principal es reducir el número de muertes y síntomas graves en las personas vacunadas, y es por eso que, aunque las transmisiones por Omicron están fuera de control en Canadá, la tasa de mortalidad o casos graves es una de las más bajas en todo el mundo. Pero aun cuando todas las vacunas parecen seguir proporcionando un grado de protección importante contra la variante Omicron, diversos estudios sugieren que las vacunas de Pfizer y Moderna, con una dosis de refuerzo, ofrecen una mayor eficacia en contra de esta nueva variante. El problema es que estas vacunas no están disponibles en la mayor parte del mundo. La razón por la que estas dos vacunas, Pfizer y Moderna, ofrecen una protección real en contra de la nueva variante Omicron es porque, según el Centro para el Control y Prevenciones de Enfermedades, son las únicas que utilizan una nueva tecnología llamada ARNM, mientras que el resto de las vacunas se basan en métodos más antiguos para desencadenar una respuesta inmunitaria. Según la información del CDC, para despertar la respuesta inmunitaria, las vacunas antiguas inyectan el germen del coronavirus atenuado o inactivo en nuestros organismos, mientras que las vacunas de Pfizer y Moderna usan el nuevo sistema de ARNM creado en un laboratorio para enseñarle a nuestras células a producir una proteína, o tan solo una porción de esa proteína que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestros organismos. Esa respuesta inmunitaria produce anticuerpos y es la que nos protege de las infecciones del virus real si nos llegamos a enfermar del virus. Primero, las vacunas de ARNM contra el COVID-19 se aplican vía intramuscular. El ARNM ingresa a través de las células del músculo e instruye al mecanismo celular para que produzcan una porción inocua de algo llamada proteína S. La proteína S está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Una vez que el organismo fabrica la porción de esta proteína S, nuestras células descomponen el ARNM de la vacuna y lo eliminan por completo. Luego, nuestras células despliegan la proteína S sobre su superficie. Nuestro sistema inmunitario reconoce que esa proteína no debería de estar allí y esto desencadena la producción de anticuerpos por parte de nuestro sistema inmunitario y activa la función de otras células inmunitarias que combaten lo que consideran una infección. Y esto es lo que hace que nuestros organismos puedan combatir la infección en caso de contraer el virus. Por eso es incorrecto llamar a la vacuna anti-COVID. No existe tal cosa y solo genera la idea de que la vacuna desaparece el virus, cuando en realidad el verdadero propósito de la vacuna es enseñarle al organismo a protegerse de infecciones en el futuro por el virus que causa el COVID-19. Es iluso pensar que existen vacunas anti-COVID. Las vacunas son contra el COVID, que es muy diferente. Esta idea errónea ha generado precisamente que muchos países bajen la guardia y relajen las medidas de protección, esparciendo el virus con un riesgo muy alto para los no vacunados. Y es que el propósito de las vacunas ARNM contra el COVID-19 es que las personas vacunadas obtengan protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias potencialmente graves o mortales si se enferman a causa del COVID-19. Cualquier molestia temporal después de vacunarse es parte del proceso natural y es una señal de que la vacuna está actuando. Anteriormente solíamos decir
que en las vacunas te inyectaban la enfermedad, y en parte era cierto. Pero las vacunas contra el COVID-19 de ARNM no pueden transmitirte el virus que causa el COVID ni ningún otro virus, porque en esas vacunas de ARN no se utiliza el virus vivo que causa el COVID y por lo tanto no pueden infectarte del virus. Y la buena noticia es que tampoco afecta al ADN ni interactúa con él, básicamente porque el ARNM nunca ingresa en el núcleo de las células, que es donde está nuestro material genético. Y precisamente por esa razón, el ARNM y la proteína S no duran demasiado y por eso necesitamos dosis de refuerzo. Pero aunque el efecto del virus no sea grave para las personas vacunadas, esa protección no evita que la nueva variante produzca un trastorno en la economía y en el sistema de salud canadiense y del mundo entero. Principalmente porque aun cuando casi el 80% de la población canadiense ya se encuentra vacunada, pueden transmitir el virus a las personas que no lo están. Y estas se enferman de forma más grave y pueden convertirse en una fuente de transmisión de nuevas variantes. Por eso, todos los esfuerzos del gobierno federal canadiense y de todas sus provincias están encaminados a reforzar aún más sus sistemas de vacunación para todos sus ciudadanos y residentes. Y definitivamente, para quienes deseen visitar o emigrar al país, será imposible hacerlo si no se encuentran totalmente vacunadas con las vacunas autorizadas por el gobierno de Canadá. Incluso algunas provincias como Quebec han anunciado ya que impondrán un nuevo impuesto sanitario a los quebequenses que se niegan a ser vacunados contra el COVID-19. El ministro de Quebec, François Legault, hizo el anuncio en Montreal apenas el pasado martes 11 de enero de este 2022, mientras el número de hospitalizaciones en Quebec relacionadas con la pandemia sigue aumentando. Y casi en su mayoría, las personas hospitalizadas son los no vacunados, a quienes él culpó de saturar los hospitales de la provincia. Según los datos oficiales de la provincia, aunque solo el 10% de la población quebequense no está vacunada, representan el 50% de todos los pacientes en camas de cuidados intensivos. Y es que el pasado martes, la provincia reportó un aumento de 188 pacientes con COVID-19 para hacer un total de 2.742 y de ellos 255 en cuidados intensivos. El ministro de Quebec dijo que aquellos que niegan a vacunarse representan una carga para el personal del hospital y una carga financiera importante para la mayoría de los quebequenses, y no es justo que el 10% de la población le haga daño al 90%. Aunque también dijo que habrá una exención para aquellos que no puedan vacunarse por razones médicas. El gobierno de Quebec aún está calculando el monto del impuesto adicional que deberán pagar las personas que nieguen a vacunarse, pero advirtió que será un monto significativo. Además de esto, la semana pasada, el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, también anunció que quienes no estén vacunados no podrán comprar licor ni cannabis a partir del 18 de enero. Y se espera que el resto de las provincias canadienses puedan endurecer también las medidas en contra de quienes niegan a vacunarse. Dime en los comentarios cuál es tu opinión sobre estas medidas y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte al canal. Yo soy Víctor y te veo en un próximo video.